¿Qué se necesita para que un equipo de fútbol se convierta en el alma de una ciudad? Porque no es solo ganar, ¿verdad? Es la historia, la identidad, la promesa de la gloria. Y a veces, pues, es la agonía de quedarse a un pasito de ella. Hoy vamos a explorar los cimientos de uno de los clubes más importantes de México. Una historia que empieza con 2 europeos, una idea brillante y un apodo bastante doloroso, pero legendario. Vamos a analizar los orígenes del Club Deportivo Guadalajara para entender cómo se forjó su carácter mucho, mucho antes de sus más grandes glorias. Y es que eso es lo fascinante, ¿no? Saber cómo estas decisiones del principio... Cosas que parecen pequeñas. Exacto. Como el simple hecho de cambiar un nombre. Y luego súmale las primeras frustraciones deportivas. Todo eso fue creando una identidad, una conexión con la gente que sigue ahí hasta hoy. No es nada más ver fechas y resultados, es desentrañar el ADN de una leyenda. Perfecto. Pues comencemos por el principio de todo. Vámonos a Guadalajara, 1904. ¿Cuál era el escenario? Llega a la ciudad un joven belga, Edgar Everard. Exacto. Everard, junto con su amigo francés, Calixto Gas, llegan y pues se encuentran con una Guadalajara que está creciendo, pero que todavía no tiene una cultura de fútbol como tal. Ellos traen esa pasión de Europa y pues deciden formar un equipo. Y el primer nombre que le ponen es Unión. Unión. Me suena a camaradería, a un grupo de amigos, quizá a trabajadores de un mismo lugar. Y era justo eso. Reflejaba el espíritu de un grupo unido, muy probablemente de los almacenes La Ciudad de México, que era donde trabajaba Everard. Era un hombre, digamos, que miraba hacia adentro, hacia el propio equipo. Ok. Pero la visión de Everard iba mucho más allá. Y aquí es donde pasa el primer momento clave que define todo. ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que pasó con el nombre Unión? Pues mira, en 1908, 4 años después, Everard tiene una conversación que resulta ser fundamental con uno de sus socios, Gregorio Orozco. El belga le plantea una idea que aquí en México era, pues, revolucionaria, pero que él ya había visto en Europa. Le dice que los equipos que de verdad generan pasión, los que se convierten en un fenómeno social, no se llaman con nombres genéricos, se llaman como su ciudad. Claro, o sea que el equipo tenía que ser un estandarte de toda la comunidad, pasar de ser el equipo de nosotros a ser el equipo de todos. Precisamente. Era una cuestión de identidad, de pertenencia. Everard entendía que llamar al equipo Guadalajara creaba un vínculo inmediato con cada persona de la ciudad, jugara o no al fútbol. Una decisión de visión casi de marketing. Totalmente. Un siglo antes de que se hablara de eso en el deporte. El club asumió la representación de la ciudad y con eso una responsabilidad y un arraigo que lo marcarían para siempre. Una idea tan simple y a la vez tan poderosa. Bueno, entonces el club ya tiene su nombre definitivo, Club Deportivo Guadalajara. Pasan las décadas, el fútbol evoluciona y llegamos a 1943, el inicio del profesionalismo. ¿Cómo le va al club en esta nueva era? Pues la enfrenta con una dualidad que parece de película. El club se une a la nueva Liga Mayor y el destino le tiene preparado un debut que resume perfectamente lo que serían sus primeros años. La gloria y la decepción casi al mismo tiempo. A ver, su primer partido oficial como profesional. ¿Contra quién fue? Aquí es donde la historia se pone buena. Fue el 6 de junio de 1943, en la Copa México. Y el rival no era uno cualquiera, era el Atlas. El vecino. El vecino, el competidor directo en la ciudad. La rivalidad ya venía desde la era amateur. Era algo muy, muy sentido en Guadalajara. De hecho, se le considera el clásico auténtico, porque su historia es mucho más antigua que otras más famosas a nivel nacional. O sea que el escenario era perfecto. Debut profesional, torneo oficial y contra el archirrival. La oportunidad de dar un golpe sobre la mesa desde el día 1. La oportunidad ideal, pero el resultado fue un golpe para ellos. Una derrota de 3-1. ¡No! Sí, el único gol del Guadalajara lo metió Manuel López. Imagina la escena. Toda la expectativa y en tu primer día como profesional, caes feo contra el rival que más te duele. Las burlas en la ciudad debieron ser terribles. Me imagino. Un ilicio durísimo que puede marcar a cualquiera. Pero mencionabas una dualidad. ¿Qué pasó después de eso? Pasan unos meses y llega el 21 de octubre. Ahora es el debut en el torneo de liga, el que de verdad importaba.
El rival es el Atlante, un equipo fuerte de la Ciudad de México. Y ahí, la historia fue completamente opuesta. ¿Lograron sacarse la espina? Vaya que sí se la sacaron. Fue una victoria aplastante de 4-1. ¡Órale! Y para que el mensaje fuera todavía más claro, el primer gol, de Pablo González, cayó apenas en el primer minuto de juego. Una declaración de intenciones. Totalmente. Pasaron de la humillación local a una victoria categórica a nivel nacional en meses. Esa inconsistencia, esa capacidad de tocar el cielo y el infierno, fue la tónica de esos primeros años. Entiendo. Un gran triunfo. Pero supongo que no fue suficiente para empezar a ganar títulos luego. No, para nada. De hecho, a pesar de ese arranque prometedor en la liga, los años que siguieron fueron bastante mediocres en resultados. El equipo no terminaba de cuajar, siempre a media tabla, sin ser un protagonista real. Ajá. La única excepción fue un buen tercer lugar en la temporada 48-49. Eran años de buscar un estilo, de encontrarse. Y en medio de esa búsqueda, llega una figura que, sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de la era más gloriosa del club. ¿De quién hablamos? De un entrenador húngaro llamado György Orth. Llega en 1947, y en ese momento Hungría era una potencia mundial de fútbol. Estaban a punto de ser los magiares mágicos. Orth traía ideas tácticas muy avanzadas para el fútbol mexicano de la época. ¿Y cuál fue su impacto? Porque si no ganó títulos en ese momento, ¿qué hizo tan importante su llegada? Orth fue el arquitecto silencioso. Él no cosechó los frutos, pero sembró todas las semillas. Empezó a reclutar y a darles forma a los jóvenes talentos que después serían leyendas. Ah, ok. Implementó una disciplina táctica, un estilo de juego, sentó las bases para el futuro. Estaba construyendo los cimientos del edificio, aunque él no llegó a cortar el listón, ¿me explico? Clarísimo. Entonces tenemos a Orth sentando las bases, el talento joven empezando a florecer. Uno pensaría que ahora sí, con la llegada de los 50, el éxito era inminente. Ese era el sentir general. Y, en cierto modo, tenían razón. El Guadalajara de principios de los 50 se convirtió en un equipazo. Jugaban un fútbol espectacular. Eran protagonistas cada temporada. Dominaban. Pero siempre, en la recta final, en el momento clave, algo pasaba. ¿Cómo que algo pasaba? El equipo se caía. Se derrumbaba de forma inexplicable. ¿Era un patrón que se repetía? Un patrón doloroso y constante. Llegaban a las últimas jornadas como líderes o con todo su favor para ser campeones, y de repente, una mala racha, un empate inesperado, Y se les iba. se les iba de las manos. Y no fue una vez, fueron varias. La gente iba al estadio esperando celebrar el primer campeonato y salía, pues, con el corazón roto. De esa frustración colectiva tenía que nacer algo. Nació una leyenda. La afición, con esa mezcla tan mexicana de amor, ironía y desesperación, les puso un apodo que lo describe todo: el ya merito. Uf, el ya merito. Esa frase se siente en el alma. Explícanos un poco el peso cultural de esa expresión. Ya merito es ese suspiro profundo de quien se queda a 1 milímetro de la gloria. Es la palmada en la espalda que dice: casi lo logras, para la otra será. Encapsula perfecto esa sensación de estar a punto de alcanzar algo grande. Y verlo escapar entre los dedos. Justo eso, el equipo acumuló subcampeonatos, los más dolorosos en la liga del 51-52 y del 54-55. No ganaban, pero el drama y la expectativa crecían cada año. Se estaba construyendo una narrativa épica. Y en medio de esa narrativa del casi, estaban los jugadores que eventualmente romperían esa maldición, ¿no? ¿Quiénes eran las caras de ese ya merito? Y eso es lo más increíble de esta historia. Los pilares del futuro campeonísimo se forjaron en el fuego de esta frustración. Hablamos de un portero joven, Jaime El Tubo Gómez, de un mediocampista incansable, José El Bigotón Jasso. Leyendas. Puras leyendas. Un defensa férreo como José Jamaicón Villegas y sobre todo un delantero que empezaba a despuntar y que se convertiría en el máximo ídolo, Salvador Reyes. ¡Wow! Todos ellos. Es fascinante pensar que ellos, los símbolos de la victoria, aprendieron a jugar bajo la sombra del fracaso. Claro. La grandeza del campeonísimo no se puede explicar sin la frustración que la precedió. Fue el combustible que encendió el motor de esa dinastía. Y esa conexión emocional con la afición, me imagino que se volvió indestructible.
No era solo ir a ver a tu equipo, era ir a compartir una esperanza. Y muchas veces la misma decepción. Exacto. Se forjó un lazo que iba más allá de los resultados. Era un pacto de fe. La gente no iba al estadio solo a ver si ganaban. Iban a sufrir juntos, a ilusionarse juntos y a jurarse que el próximo año sí. Ajá. Y esa esperanza compartida en la adversidad es muchas veces un vínculo mucho más poderoso que la simple celebración de un trofeo. Es una historia increíble de cómo se construye una identidad. Si unimos todas las piezas, el panorama es clarísimo. La identidad del Guadalajara no nació de la victoria fácil. Para nada. Nació de la visión de un inmigrante belga que entendió que un club debía ser el corazón de su ciudad. Se curtió en la dualidad de sus primeros pasos profesionales con esa derrota dolorosa contra el rival de casa y la euforia que le siguió. Y por encima de todo, se consolidó en la leyenda agridulce y profundamente humana del Llamerito. Esa promesa constante de que la gloria estaba a la vuelta de la esquina. Ese aprendizaje a través de la frustración. Es la construcción de una fe colectiva. La fe en que, después de tantos casi, el momento de la celebración llegaría. Y sería, justo por eso, inolvidable. Lo cual nos deja con una reflexión final sobre la naturaleza de un legado, ¿no? La historia del Llamerito nos hace pensar, es la larga espera y la frustración compartida lo que al final hace que el triunfo sea más significativo. Sí, ese sufrimiento colectivo es lo que forja un vínculo indestructible entre un equipo y su gente. Es una paradoja fascinante. Una identidad construida sobre la decepción se convirtió en la base más sólida para la grandeza futura. Quizás la lección es que las leyendas más duraderas no se escriben solo con tinta de victoria, sino también con las cicatrices de la espera.